Alfredo García Alix, soy el presidente de la Fundación NENE, una fundación que junto con la Sociedad Iberoamericana de Neonatología ha organizado este curso para mejorar nuestro conocimiento acerca de la oxigenación cerebral y tisular en el recién nacido. De lo que yo les voy a comentar en los próximos minutos es acerca de la oxigenación cerebral y qué aporta esta al cuidado del recién nacido. En esta diapositiva lo que se muestra es la gran cantidad de patología neurológica que puede presentar el bebé o las principales patologías neurológicas, entre ellas la asociada a la patología cardíaca, la asociada a la prematuridad, la encefalopatía hipoxicoisquémica, las enfermedades metabólicas congénitas y la encefalopatía epiléptica, el infarto arterial cerebral neonatal y también las alteraciones en el desarrollo cerebral. Pero a pesar de toda esta enorme cantidad de causas patológicas o patología neurológica que puede presentar el bebé, hasta prácticamente el comienzo del siglo XXI no teníamos prácticamente monitorizado el cerebro de los recién nacidos. Había una gran cantidad ya de monitorización, pero era fundamentalmente monitorización dirigida a valorar la estabilidad fisiológica del recién nacido, pero el cerebro no se le prestaba gran atención porque no teníamos ninguna forma de saber qué estaba pasando en él. A comienzos del siglo XXI se ha ido incorporando fundamentalmente la monitorización de la actividad eléctrica cerebral, que aquí la pongo en rosa, este dibujo, el equipo de CFM, pero ya un poco más adelante se ha venido a incorporar en la oximetría cerebral, que aquí les pongo el otro monitor, y esto ya se va haciendo cada vez más rutinario y frecuente de verlo en las unidades de cuidados intensivos, tener ambos equipos de monitorización cerebral. El cerebro del neonato es un cerebro muy peculiar por cuanto está en una etapa de un proceso de desarrollo y maduración que conlleva una alta tasa metabólica, tiene una pobre autorregulación del flujo sanguíneo cerebral en este periodo de la vida, y el bebé puede presentar una gran labilidad hemodinámica, con ello una gran fragilidad de muchas estructuras. Todo ello condiciona que las lesiones cerebrales sean muy frecuentes en este periodo de la vida. En esta diapositiva les muestro este gráfico de Capelú, cómo el cerebro de las 25 semanas es completamente liso, cómo poco a poco se va desplegando progresivamente hasta alcanzar a la edad de término una configuración muy parecida a la del niño mayor o el adulto. Durante todo este periodo va a tener lugar un incremento muy importante del volumen cerebral y también un incremento dramático de la superficie cerebral, pero ambos, el volumen y superficie, están directamente relacionados. Si ven en estas imágenes que muestra cómo la densidad, como pueden ver aquí, de neuronas, como fundamentalmente de procesos axonales y dendríticos, cómo se van a ir complicando de tal manera que el cerebro del niño de 32 semanas, como pueden ver, con esta enorme riqueza de procesos dendríticos y también axonales, no se parece en nada al niño de 25 semanas. Por tanto, durante todo este periodo está teniendo lugar lo que hemos venido a llamar el desarrollo del conectoma, el establecimiento de toda la circuitería cerebral. Y esto, por tanto, un periodo tremendamente vulnerable. Y es el periodo en que los niños suelen estar en cuidados y las unidades de cuidados intensivos, y cualquier proceso puede interferir en estas etapas del desarrollo. Nosotros necesitamos monitorizar el cerebro del recién nacido porque necesitamos establecer primero de todo su integridad funcional. Es decir, necesitamos detectar si los eventos adversos que acontecen durante su ingreso, como pueden ser eventos de disminución del flujo sanguíneo cerebral o reducción marcada de la oxigenación, si estos eventos adversos repercuten en el cerebro del recién nacido. Además de si repercuten o no, necesitamos también detectar el impacto, la gravedad de esta repercusión sobre el cerebro. Un desideratum que siempre
perseguimos es que si somos capaces de detectar como que determinados acontecimientos están impactando de forma adversa en el cerebro, poder realizar intervenciones de rescate a tiempo y ver cómo responde esas intervenciones, cómo responde el cerebro a esas intervenciones. También necesitamos disponer de nuevos biomarcadores de la agresión cerebral y todo ello con el objetivo de establecer de forma mucho más precisa, en base a lo que acontece en el cerebro, el riesgo de discapacidad ulterior. ¿Cómo debería ser la monitorización ideal? Ha sido establecida por diferentes organismos, pero todos estaríamos de acuerdo que la monitorización ideal necesita ser continua, presentar una mínima invasividad, ser segura y fácil de aplicar. Debería tener una mínima o nula interferencia con el cuidado del paciente. También debería ser capaz de medir aquello para lo que ha sido diseñada, es decir, la validez. La fiabilidad vendría determinada por la capacidad, la concordancia entre observadores e interobservadores. Y idealmente deberíamos tener una medida absoluta, no solo relativa. De la oxigenación cerebral ya les digo que la medida es fundamentalmente relativa, no es una medición absoluta. También esta monitorización debería ser capaz de identificar aquellos cambios que están aconteciendo a nivel fisiológico cuando el paciente o el tejido pueden aún ser salvados. Es decir, que puede haber todavía posibilidades de rescatarlo y de evitar el daño. Y claro que sí, proporcionar información de utilidad terapéutica y pronóstica. Aquí les muestro las diferentes estrategias de neuromonitorización que se han ido incorporando en los últimos años. Uno de ellos, que es más anatómico que otra cosa, van a ser las evaluaciones ultrasonográficas cerebrales con la ecografía cerebral. Es fundamentalmente una monitorización anatómica de si hay cambios en el tejido cerebral, si hay cambios estructurales en el tejido cerebral. Pero fundamentalmente, con la filosofía más de neuromonitorización, diría que son la determinación de la velocidad o del flujo sanguíneo cerebral mediante el Doppler cerebral, la monitorización de la actividad eléctrica cerebral mediante el electroencefalograma integrado por amplitud o bien mediante el electroencefalograma convencional con vídeo, la monitorización de la oxigenación cerebral o de la saturación regional cerebral de oxígeno y también, que todavía no está plenamente incorporado, pero se han ya realizado determinados estudios, es acerca de examinar el acoplamiento entre el oxígeno y la función y cómo mediante la técnica de espectroscopia acerca del infrarrojo, que trata de determinar los cambios en la oxigenación cerebral en paralelo o con determinados estímulos o actividades. La monitorización metabólica mediante técnicas de microdiálisis, pero realmente las que les pongo en amarillo, el Doppler cerebral, el electroencefalograma integrado por amplitud y más recientemente la saturación regional cerebral de oxígeno, constituyen en el momento actual las herramientas que se utilizan con más frecuencia para monitorizar el cerebro. La osimetría cerebral es una técnica de cabecera que utiliza la cabecera del paciente, no es invasiva, es portátil y segura y permite una monitorización continua en tiempo real. Puede ser combinada con otras estrategias de neuromonitorización como el electroencefalograma integrado por amplitud y es de una aplicación muy fácil y rápida y tiene escaso impacto y la actividad motora del niño tiene escaso impacto en los valores. Se puede monitorizar esta oxigenación cerebral y ahora hablaremos directamente del metabolismo cerebral desde las primeras etapas, nada más nacer. Permite identificar cambios cuando el paciente o el tejido aún pueden ser salvados.
Esto es el deseo, es el deseo que tenemos todos cuando se incorpora este tipo de monitorización, detectar estas situaciones de riesgo para el cerebro, tratar de terminar o reducirlas en lo máximo posible y evitar que ello produzca un daño tisular cerebral. Y si acontece, nos puede permitir detectarlo y aportarnos información de utilidad terapéutica y pronóstica. Vamos a hablar en los próximos minutos acerca de los fundamentos de la monitorización de la saturación regional cerebral de oxígeno. Aquí ven uno de los equipos a la cabecera del paciente, portátil, fácil, sencillo, en la que vemos unos valores que están aportando información sobre la oxigenación cerebral. Tenemos varias formas de monitorizar la saturación de la hemoglobina. Una de ellas, fundamentalmente, la más universal, es la pulsioximetría arterial. Esta es una monitorización no invasiva que monitoriza fundamentalmente la saturación de oxígeno en una muestra de sangre arterial y, por tanto, mide el aporte de oxígeno fundamentalmente donde se determina generalmente en la mano o en los dedos del bebé, que es el aporte de oxígeno en la periferia. Y, por tanto, valora, de alguna manera, refleja la oxigenación corporal, la oxigenación sistémica. Esta es una técnica que es pletismográfica y, por tanto, para determinar la saturación de oxígeno se necesita que el niño tenga pulso y que haya un flujo sanguíneo. Y, por tanto, los equipos fallan en condiciones de parada cardiorrespiratoria, cuando desaparece el pulso. Luego tenemos la oximetría venosa central. Generalmente es una monitorización invasiva, requiere poner un catéter en el bulbo de la yugular. La muestra de la saturación que se obtiene es una muestra venosa, pero mide evidentemente la oxigenación o de la sangre que retorna y, por tanto, mide un poco el excedente de oxígeno en la circulación central. Y, por tanto, también valorar la reserva sistémica de oxígeno. También, como es obvio, requiere flujo sanguíneo. Y luego tenemos la oximetría regional, en este caso cerebral de oxígeno, que es una herramienta, como he dicho, no invasiva, que está valorando fundamentalmente sangre, fundamentalmente, luego lo veremos, venosa, que mide los balances, mide un poco el balance entre el aporte de oxígeno y la demanda o consumo de oxígeno. Todo esto lo veremos ahora a continuación, porque dicho así parece una frase hecha, pero puede que sea difícil de percibir qué estamos queriendo decir. Lo más importante que quiero señalarles es que la oximetría regional cerebral de oxígeno no requiere flujo ni pulsatilidad. Por tanto, no incluye pletismografía y, por tanto, no diferencia entre sangre arterial o venosa. Quizá el aspecto más a resaltar es que puede aportar información sobre la oxigenación cerebral aún en ausencia de pulso, como puede ocurrir cuando hay una hipotensión arterial grave o una parada cardiorrespiratoria. La oximetría cerebral, ya quiero decirles desde ahora, que aporta información continua y en tiempo real sobre la oxigenación cerebral y el suministro de oxígeno al cerebro. Y de ello es un surrogado indirecto acerca del consumo de oxígeno, es decir, del metabolismo cerebral. Y también es un surrogado de la estabilidad fisiológica y de la hemodinámica cerebral. La oximetría cerebral se basa fundamentalmente en una tecnología en la que se emite un rayo de luz en una banda que está cerca del infrarrojo. Se emite un haz de luz cerca del infrarrojo. ¿Y por qué en esta banda de luz este haz de luz penetra fácilmente los tejidos, porque son bastante transparentes a este haz de luz, fundamentalmente el hueso, el músculo y también el tejido cerebral? Y va a detectar este haz de luz
va a ser absorbido fundamentalmente en el tejido cerebral por los cromóforos. Y los cromóforos, o por elementos cromóforos, estos son fundamentalmente la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina total y el citocromoxidasa C. La luz emitida es absorbida a diferentes longitudes de onda por los diferentes cromóforos, como he dicho. En este esquema pueden ver que a 760 nanómetros de longitud de onda se capta fundamentalmente la hemoglobina total, mientras que la hemoglobina oxigenada se capta fundamentalmente a longitudes de onda más altas, fundamentalmente a partir de 850 hasta 950 nanómetros. Por tanto, la absorción de luz es proporcional a la concentración de cromóforos. Y esta es la estrategia que subyace a esta tecnología para detectar la hemoglobina total y la concentración de hemoglobina oxigenada. Y como pueden ver, el espectro de absorción para cada uno de los cromóforos es diferente, en este caso para la hemoglobina total y para la hemoglobina oxigenada. Aquí ven que la luz es emitida en diferentes longitudes de onda, no solamente emite una longitud de onda, sino que emite varias longitudes. Los equipos actuales emiten varias longitudes de onda dentro del espectro cercano al infrarrojo. Estas ondas atraviesan fácilmente el cuero cabelludo, la tabla del cráneo, la tabla ósea, y entran en el tejido cerebral aproximadamente 2 o 3 centímetros por debajo de la fuente emisora de luz. Esta fuente emisora de luz generalmente se dispersa un poco en el tejido, pero fundamentalmente, como ven, va a seguir una trayectoria en banana que va a ser recogida fundamentalmente por otros receptores, que son los detectores más superficiales y más profundos. Puede haber 2 o puede haber 3 detectores, y la absorción de los cromóforos va a atenuar la cantidad de luz de luz que es detectada por los receptores, y de acuerdo a la atenuación puede calcular las concentraciones de hemoglobina total y hemoglobina oxigenada. Esta es una técnica que es ideal para el cerebro neonatal debido a que la tabla ósea del cráneo es más delgada en el neonato que en el niño y el adulto. El diámetro cefálico es más pequeño, hay menos pelo que en adultos, y se señala sistemáticamente que por tanto hay una mejor relación señal-ruido. La concentración del cromóforo, bien sea hemoglobina total o hemoglobina oxigenada, la diferencia va a ser la hemoglobina reducida, puede ser calculada midiendo, por tanto, como decía, la atenuación de la luz entre el emisor y los receptores. Y generalmente, para que tengamos adecuadas mediciones, al menos todos los equipos deben tener 2 longitudes de ondas, pero como pueden ver, a veces los equipos que emiten haces de luz a diferentes longitudes de onda, y ello permite una mayor precisión y evitar el problema de la dispersión de la luz y ser mucho más eficientes en su medición de la oxigenación tisular del cerebro. ¿Dónde medimos realmente la concentración de oxígeno? Pues lo pedimos realmente en pequeños vasitos, como pueden ver aquí muy bien en este esquema, en pequeños vasitos que son menos de 100 micrones. Realmente evaluamos la oxigenación en estos pequeños vasos en un pequeño volumen de tejido que aproximadamente, generalmente calculamos que es como un pequeño cubo de Dahl, y generalmente, ahora lo veremos, se determina fundamentalmente en el lóbulo frontal. Y dicha medida, porque es una en esa zona, es un dedal de tejido nada más, generalmente se considera que refleja adecuadamente la oxigenación tisular de todo el cerebro, aunque esto puede no ser exactamente así. Bueno, he dicho que medíamos la oxigenación en pequeños vasos menores de 100 micrones, pero generalmente es un territorio que generalmente está
fundamentalmente, como se ve aquí en el dibujo, está fundamentalmente, recoge algunos vasos arteriales y fundamentalmente toda la recogida venosa. Realmente la saturación regional cerebral de oxígeno refleja el cambio en la relación que hay entre la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina total en este tejido cerebral, pero esta saturación regional de oxígeno se estima que procede en un 70% del lecho venoso y en un 30% del lecho arterial. Por tanto, fundamentalmente recoge la sangre y la oxigenación de territorio venoso. Los dispositivos habitualmente que se venden disponibles comercialmente para aplicar a los bebés asumen que esta proporción de sangre venosa a sangre arterial de una forma fija. Y el algoritmo habitualmente, ya digo, suele ser 70-30, aunque algunos equipos parten, como el algoritmo de INVOS o de lo que piensa que la relación es 75-25, pero el resto de equipos utilizan fundamentalmente como algoritmo esta relación 70-30. En este esquema les muestro cómo tenemos la sangre arterial, que viene con la hemoglobina oxigenada, va a entrar en todo el territorio, fundamentalmente a través de esas arteriolas y capilares en el tejido, y ahí se va a extraer gran parte del oxígeno de la hemoglobina, y fundamentalmente cuando llega al territorio venoso llega fundamentalmente la hemoglobina, hay un componente alto de hemoglobina ya reducida. Por tanto, por un lado nos permite de alguna manera valorar la disponibilidad de oxígeno en la sangre arterial y nos permite establecer un balance regional de oxígeno. Este balance regional, por ejemplo, es lo que llamamos capacidad de reserva de oxígeno en el territorio venoso, porque una vez que se ha extraído el oxígeno a nivel tisular. Ese es el concepto de capacidad de reserva venosa. Por un lado, como pueden ver por aquí, viene la sangre bien oxigenada, se extrae y se consume el oxígeno y finalmente sale hacia el territorio venoso con una menor cantidad de hemoglobina oxigenada y una mayor cantidad de hemoglobina reducida. La cantidad relativa de sangre venosa a sangre arterial en un niño asumimos que es 70-30, pero esta relación puede variar en determinadas circunstancias, como cuando hay cambios en la PCO2, una PCO2 elevada, o a producir una vasodilatación y puede alterar la relación, igual que una PCO2 muy baja que pueda dar lugar a una vasoconstricción. Quiero decirles que la oximetría cerebral no proporciona una medición absoluta, sino fundamentalmente relativa. Los equipos comerciales, cada equipo difiere en el número de emisores y receptores, en el número de longitudes de onda que emite en este espectro cerca del infrarrojo. También difieren en los algoritmos computacionales. Y estos algoritmos computacionales han sido establecidos para cada equipo con objeto de corregir la refracción, la reflexión y la dispersión de los fotones lumínicos en el tejido biológico. Por tanto, los equipos dan unos valores que no son absolutos y proporcionan valores de oxigenación que pueden ser ligeramente diferentes. Además, hay diversos factores que pueden influir en las determinaciones de los equipos, como puede ser la ubicación de la sonda, el tamaño de la sonda o de los sensores, así como la replicación, o sea, que se despegue el sensor y se vuelva a pegar. Y también los valores, por tanto, los valores de saturación regional cerebral de oxígeno deben usarse más como información que no es absoluta, sino relativa, pero nos permite examinar muy bien
cuál es la tendencia del comportamiento de la oxigenación cerebral. En esta diapositiva les muestro gran parte, porque no están todos, los equipos disponibles comercialmente para utilización. El más conocido, el más utilizado, quizá de distribución más amplia en nuestro entorno, es el de Somanetics, que es el conocido por Inbox, que tiene, como ven en esta imagen de arriba, sensores también para todas las edades, incluyendo sensores neonatales. Hay otros equipos, pero el último más reciente incorporado es el equipo de Masimo, que es el que estamos utilizando ahora nosotros, que este equipo también tiene la ventaja de disponer de sensores para neonatos y lactantes pequeños, para pacientes pediátricos y para adultos. Todos los equipos disponibles que les he mostrado lo que determinan, la información que nos dan, es solamente la saturación regional cerebral de oxígeno. No obstante, la tecnología de emisión de un haz de luz cerca del infrarrojo se ha utilizado en prototipos de investigación fundamentalmente para calcular otros parámetros de gran importancia y ojalá que se incorporen muchos de ellos a los próximos monitores que aparezcan, como puede ser la extracción fraccionada de oxígeno tisular, el volumen sanguíneo cerebral y el consumo metabólico cerebral de oxígeno. La osimetría cerebral es un marcador muy útil también para estimar muy directamente, el metabolismo del oxígeno, ya que nos permite esta tecnología bien identificar cambios transitorios en el suministro de oxígeno, bien por exceso o por defecto, y también cambios transitorios en el consumo, bien por aumento del consumo de oxígeno en relación a la actividad cerebral o bien reducción del consumo de oxígeno en condiciones fundamentalmente de profundidad anestésica o de necrosis tisular. Por tanto, la osimetría cerebral nos permite, al permitirnos detectar cambios en la saturación regional cerebral, nos está indicando si está habiendo alteraciones en la oxigenación o en el aporte de oxígeno a los tejidos, al tejido cerebral, o bien cambios en el consumo, es decir, en la demanda de oxígeno cerebral. Como pueden ver en esta diapositiva, aquí subrayado en un círculo verde, tenemos la saturación regional cerebral de oxígeno en este territorio que representa un 70% venoso y aproximadamente un 30% arterial capilar. Y aquí tenemos el aporte de oxígeno, de hemoglobina oxigenada, hemoglobina total con fundamentalmente los círculos rojos, hemoglobina oxigenada, cómo va a entrar en el territorio arteriolar y va a haber un consumo de este oxígeno que viene a través, que llega ahí a través de los capilares, y cómo cuando llega a este territorio, que es donde estamos determinando, tenemos por tanto, fundamentalmente, ha habido una reducción de la hemoglobina oxigenada. Y esto es cómo funciona toda la filosofía de estos equipos. Pero lo más importante es señalar que, de alguna manera, estamos valorando fundamentalmente dos variables: el aporte de oxígeno, por un lado, y por otro, la demanda de oxígeno. Cuando hay un desbalance en el aporte o en la demanda, podemos ver cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno, y cuando los detectamos, podemos realizar intervenciones terapéuticas. Como la monitorización es en tiempo real, podemos ver cómo nuestras intervenciones restauran o permiten evitar que siga habiendo estos cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno, y el efecto lo podemos ver de forma bastante inmediata. Esta diapositiva resume un poco lo que les he venido contando hasta ahora. Podemos detectar mediante estos equipos cambios en el aporte de oxígeno o en la perfusión tisular, y estos cambios, por ejemplo, tenemos cuando ocurre una disminución del aporte de oxígeno, bien, en condiciones de hipoxia, sea cual sea la causa de la misma, del menor aporte de oxígeno a los tejidos,
o bien cuando hay una disminución de la perfusión tisular, como puede ocurrir cuando hay una disminución de la tensión arterial o disminución del gasto cardíaco. También podemos tener cambios en el aporte de oxígeno por exceso y en condiciones de hiperoxia. También estos cambios del aumento de la saturación regional cerebral de oxígeno se ven cuando transfundimos concentrado de matíes y mejoramos la tasa de hemoglobina, y también cuando en condiciones de que hay una hipercapnia bastante elevada y hay una alteración en el flujo sanguíneo, aumentando bastante el flujo sanguíneo cerebral, y ello puede conllevar también cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno. Estos son cambios en el aporte de oxígeno por defecto o por exceso, pero también podemos ver cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno cuando hay una disminución del consumo de oxígeno por el tejido cerebral, en casos de profundidad anestésica o en casos de, fundamentalmente, reducción de la temperatura cerebral en casos de hipotermia. Y también, en esos casos más graves de disminución del consumo de oxígeno, es cuando el tejido se ha muerto y las mitocondrias no permiten realizar ningún consumo de oxígeno, y por tanto hay un marcado aumento y con pérdida de la variabilidad en la saturación regional cerebral de oxígeno. Aumentos de consumo, pues tienen que ser en casos de aumento del metabolismo cerebral, como puede ocurrir en las fases iniciales del daño tisular, de la agresión hipóxico-isquémica, y también en las convulsiones, y, cómo no, en condiciones de hipertermia, en las cuales aumenta bastante el consumo de oxígeno cerebral. Algunas cuestiones prácticas que les voy a mencionar en los próximos minutos es acerca de los sensores y su localización. Aquí vemos una pantalla de un monitor de oximetría cerebral, este es del equipo de Máximo, en el que podemos ver que tenemos un valor que es el que esté del momento en que se está, el valor real de ese momento concreto, pero como ven, tenemos este valor que va cambiando en el tiempo. En este momento es aquí, pero vemos bien cómo se ha ido comportando en los valores de oximetría cerebral en el tiempo. Un aspecto muy importante es que debemos siempre establecer cuál es una línea basal, un valor basal, sobre el cual ver los desplazamientos de nuestros valores en este niño concreto. Este valor, esta línea verde que está aquí, que se establece el valor basal, generalmente la determinamos y se pone en condiciones cuando el bebé está estable, lo más estable posible, con una buena pulsiosimetría, con un buen valor de saturación de oxígeno, con una tensión arterial mantenida, sin hipercapnia, y en condiciones estables marcamos habitualmente cuál debe ser alrededor de dónde debe estar este valor. Habitualmente los valores normales en el recién nacido, bueno, prácticamente en todas las edades, oscilan entre 55 y 85, prácticamente entre 55 y 80 realmente, y en este caso pues se ha puesto 63, como ven aquí, eran los valores que tenía el niño de entrada, se ha fijado ahí. Y ahora vamos a empezar la monitorización y vamos a ver cómo cambia en el tiempo su valor de saturación regional cerebral de oxígeno. Los equipos también nos dan mucha más información de acuerdo a los aparatos, es muy variable de unos a otros. Este nos permite también ver el índice del área por debajo de la curva cuando queda por debajo de un valor determinado, que puede ser el límite de alarma, podemos bajarlo a 50 y por encima a 85, y cuando está por encima o por debajo de estos valores, pues ver cuánto tiempo se mantiene por debajo de estos umbrales que hemos puesto como de peligro o de advertencia. Y nos dan más información, que no voy a entrar aquí por razones de tiempo, pero que seguramente salgan a lo largo del curso, pero que tiene estos valores que nos aporta, no está demostrado, nos aporta información sin duda, pero no está demostrado que tenga una significación pronóstica o cuál sería su utilidad en términos, pero ambos valores habitualmente se correlacionan bastante bien. A la línea diagonal
se correlacionan muy estrechamente entre frontal y temporal, porque no hay ninguna diferencia. Cuanto más se separan, más diferencia hay. Aquí había una diferencia de aproximadamente un 5%, que no es muy alta. Sin embargo, cuando miraban el consumo de oxígeno cerebral o la tasa metabólica cerebral, que esto no lo ven en los aparatos nuestros comercialmente disponibles, esto está mirado con prototipos de investigación, veían que las diferencias eran más acusadas entre frontal y temporal, pero también entre parietal y frontal, tanto en la saturación como en el consumo. Pero para nosotros, como pueden ver, las diferencias en la saturación cerebral regional hay pocas entre, esto es un estudio de neonatos, entre poner el sensor a nivel parietal o frontal o temporal frontal. El que haya estas diferencias en el consumo de oxígeno, esto es como muy consistente con otras aproximaciones que se ha hecho a este tema del consumo del metabolismo cerebral fundamentalmente mediante tecnología de la tomografía por emisión de positrones, que muestran que la mayor captación de glucosa y metabolismo cerebral en el neonato es más alto en las áreas sensorimotoras primarias. Solo a partir de los 6 meses es más alta en el córtex frontal. Pero en términos prácticos, por tanto, se puede seguir manteniendo perfectamente el sensor en el recién nacido a nivel frontal, que es donde empezaron a determinarse en adultos, que puede seguir siendo tremendamente útil. Este es un estudio, de equipo del doctor Van Pelt en Holanda, y que muestra lo mismo, que hay diferencias a veces regionales en la oxigenación cerebral, de acuerdo a la zona donde lo pongamos, hasta un 18%. Pero lo más importante de este estudio, a diferencia de los estudios de Boston, es que no encontró diferencias entre poner el sensor en el lado derecho o poner el sensor en el lado izquierdo. Y por tanto, un solo sensor a nivel frontal nos permite saber si hay cambios sustanciales en la saturación regional cerebral de oxígeno. Y no necesitamos poner más sensores. ¿Cuál es el comportamiento temporal de la oxigenación cerebral regional? Este trabajo, también nuevamente del equipo holandés del Dr. Van Pelt, va a mostrar algo que vemos habitualmente, cómo los valores son más altos de saturación regional en el primer día y cómo van descendiendo entre el primero y el 7º día. Y tanto esto ocurre en cualquier edad gestacional. Los cambios son más acusados en los niños más pequeños, más prematuros. Pero fíjense cómo es el mismo comportamiento cuando son menores de 32 semanas de edad gestacional que entre 32 y 37 o más de 37. Y esto lo vemos en este registro de un paciente nuestro, desde las primeras horas en que vemos valores más altos, como poco a poco van a ir bajando y se van estableciendo en valores más próximos a alrededor de 65, como eran más altos poco después de nacer. Una cosa también importante es que en general, cuando se han puesto sensores de varios tipos de equipos, varios monitores de casas comerciales diferentes, pues hay una adecuada correlación entre los diferentes sensores. No es el mismo valor, pero se correlacionan en la dirección de los cambios de la misma manera. He vuelto a decirle que los monitores difieren en sus ecuaciones, en sus computacionales, sus algoritmos computacionales dentro de los equipos, también en las longitudes de onda que utilizan a veces, en el número de emisores y receptores. Por tanto, los valores no pueden ser iguales, pero son monitores de tendencia y todos se comportan un poco de la misma manera y están aceptablemente bien correlacionados. Sí que se observa diferencias sustanciales cuando se utilizan sensores de adultos versus neonatales, obviamente. Y, por ejemplo, los sensores pediátricos y neonatales dan valores más altos de saturación regional cerebral de oxígeno, entre un 10 y un 14% más altos. Aquí les muestro algunas limitaciones que en la práctica encontramos en los equipos. Una de ellas es la posibilidad de medir erróneamente la oxigenación
de la oxigenación de áreas o tejidos que no están relacionados con lo que queremos medir, con el órgano diana, en este caso el cerebro. Por ejemplo, esto ocurre fundamentalmente cuando hay marcado edema subcutáneo y del cuero cabelludo, en casos de caput importante, o fundamentalmente hematoma subgaleal, que como saben, se puede extender el hematoma desde el arco orbitario hacia atrás y aumentar mucho la separación de la piel de la tabla ósea y por tanto también y más aún del tejido cerebral. También puede ocurrir que asumamos que ante una agresión o una agresión isquémica los daños que se están produciendo tienen que ser homogéneos en todo el cerebro, y esto no es verdad. Hay una distribución no homogénea en vez de lesiones difusas del cerebro, como sabe. También podemos encontrar cierto grado de artefacto por el movimiento y también por la determinación de cromóforos que no son la hemoglobina total o la hemoglobina oxigenada. Ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un pelo, neonatos que tienen un pelo muy oscuro, que tiene una marcada pigmentación del pelo. La melanina puede dar lugar a actuar como un cromóforo y producir, por tanto, absorber parte de o algo de la luz, de luz emitido por el sensor. También eso ocurre con la bilirrubina, que se puede comportar como un cromóforo. Afortunadamente, el color de la piel, sea uno más blanco o más oscuro, no afecta negativamente a los valores. Bueno, vamos a empezar a ver algunas cuestiones prácticas de cómo nos aproximamos a valorar los cambios. Esta diapositiva se la he mostrado antes, pero no me cansaré de reiterarla porque es algo que tenemos que grabar en nuestra mente, que podemos encontrar que los cambios en la oxigenación, es decir, disminuciones en el aporte de oxígeno o aumentos en el aporte de oxígeno al cerebro, conllevan cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno. Disminuciones en condiciones de hipoxia o cuando hay una disminución de la perfusión o del aporte de sangre al cerebro en condiciones de hipotensión o disminución del gasto cardíaco. También podemos tener cambios en la saturación regional que aumente cuando hay un mayor aporte de oxígeno en condiciones de hiperoxia, en condiciones de que hay un aumento de la tasa total de hemoglobina, como ocurre con las transfusiones de sangre, o cuando hay una vasodilatación del lecho vascular cerebral de forma importante, como ocurre en la hipercapnia. Pero al otro lado de la ecuación, como recuerdan, era el consumo de oxígeno. Podemos tener cambios cuando hay una disminución en el consumo de oxígeno o, por el contrario, cuando hay un aumento del consumo de oxígeno. Aquí pueden ver que cuando hay una disminución del consumo ocurre en condiciones de anestesia o profundidad anestésica. La anestesia disminuye el consumo de oxígeno por el cerebro. También los cambios en la temperatura a la baja, la hipotermia, disminuye la actividad metabólica del cerebro. Y también cuando el tejido se ha necrosado, se ha muerto, las mitocondrias están dañadas y no hay ninguna extracción ni consumo de oxígeno. También tenemos que cuando hay un aumento del consumo de oxígeno en condiciones de fiebre, de hipertermia, o recalentamiento durante la hipotermia terapéutica. Y también tenemos un aumento de actividad metabólica en las fases iniciales del daño tisular o cuando hay un estado convulsiones repetidas, un estado epiléptico, perdón. ¿Cuándo nos preocupamos realmente? Cuando tenemos que ir sobre el valor basal que hemos establecido, hay un descenso de la oxigenación cerebral regional de más de un 25% de los valores basales. O bien, cuando este valor de la saturación regional cerebral de oxígeno es menos de 40 de forma aguda, aun cuando el periodo sea corto, o cuando es menor de 50 durante tiempo prolongado. También podemos valorar cuánto tiempo permanece en los valores por debajo del área de la curva de forma prolongada, porque también nos aporta una estimación del riesgo de que pueda haber habido daño tisular.
También cuando la saturación regional cerebral de oxígeno es mayor de 90, son valores muy altos, y más cuando esos valores se mantienen en el tiempo con una pérdida o una reducción de la variabilidad minuto a minuto entre los valores. Por tanto, la oximetría cerebral permite la detección temprana. Aquí les muestro, en esta imagen tomada de la literatura, es un paciente que en la línea naranja arriba tenemos la saturación de oxígeno en el pulsiosímetro. Aquí en la línea negra es la saturación regional cerebral de oxígeno, lo que nosotros estamos hablando hoy midiendo, y aquí tenemos la tensión arterial media. Como pueden ver, el paciente tiene una saturación regional de oxígeno en 57, aún dentro de los rangos que habitualmente consideramos normales, pero claramente en este paciente esto acontece con una presión arterial, con una APMAP, de 18 centímetros de agua, porque el neonato es tan bajo y se está utilizando esta presión tan alta en la vía aérea. Pero fíjense que cuando la presión disminuye de 18 a 14, tiene que en este momento un aumento paso a paso de la saturación regional cerebral de oxígeno, y probablemente estos valores son más correctos, que esto está indicando que estos factores mecánicos que pueden influir en la oxigenación cerebral. Fíjense que esto no lo podríamos sospechar en base a la saturación de oxígeno en la pulsiosimetría, ni en base a que haya ningún cambio en la tensión arterial. Ilustra muy bien cuál es la enorme utilidad que pueden tener estos equipos en el manejo del paciente crítico. Algo de lo que les hablarán otros ponentes. Debemos prestar atención a los desplazamientos del trazado por encima y por debajo de la línea de base. Como ven, aquí tenemos la línea de base, que en este paciente ha sido establecida en 70, porque era donde partía en condiciones más estables. Luego hemos visto que tiene un aumento, pero miren que aquí hemos marcado una línea naranja, que puede también estar aquí, que son los valores, diríamos, los límites que ponemos a veces de alarma, porque a partir de esos puntos tenemos que estar preocupados. Miren que este paciente de pronto empieza una caída de la saturación regional cerebral de oxígeno, que cae por debajo de los valores de alarma que hemos planteado. Y se llaman valores de alarma que habitualmente son un poco arbitrarios, pero que son aquellos que habitualmente en anestesia y sobre todo en cirugía cardíaca se ha visto que podían asociar daños cerebrales. Y generalmente, como ven, este paciente ha caído durante cierto tiempo la oxigenación cerebral por debajo de este umbral, y esto es el área, todo este tiempo es el área bajo la curva del paciente. Y es importante porque tiene que ser, si cae, tenemos que volver a restaurar cuanto antes la oxigenación. Hacia arriba, por tanto, refleja cambios en la oxigenación, hiperoxigenación o hiperaflujo, o disminución del metabolismo. Y cambios hacia abajo, cambio de la saturación regional cerebral de oxígeno, implican hipoxigenación o hipoperfusión, o bien aumento del metabolismo. Aquí les muestro otra vez la pantalla de antes, en la que artefactualmente, de forma arbitraria he planteado aquí este descenso en los valores de la saturación regional de oxígeno, y como vemos cómo cambia y cuál es aquí el área debajo de la curva, ya no de la línea de alarma, sino debajo de la línea de base, por hacernos una idea del impacto del tiempo que ha estado con valores que no nos dan confianza. Recuerden, descensos de más de un 25% de los valores basales, o saturaciones regionales cerebrales de oxígeno que bajan bruscamente por debajo de 40, o valores que se mantienen mucho tiempo por debajo de 50. Debemos tenerlos en cuenta. Esta imagen muestra, como pueden ver, que arriba en la línea naranja la saturación del pulsiosímetro, en la raya negra la información de la saturación regional cerebral de oxígeno, y en este caso se ha acoplado también el registro continuo paso a paso de la tensión arterial media.
Como pueden ver, aunque habitualmente, a pesar de que haya pequeños cambios en la tensión arterial, no hay cambios en la saturación regional de oxígeno cerebral, indicando que el paciente presenta una adecuada autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Pero podemos reflejar en ocasiones cómo, a pesar de que la saturación de oxígeno en la pulsiosimetría es normal, el paciente presenta cambios en la saturación regional cerebral de oxígeno y estos cambios son paralelos, punto por punto, a lo que se aprecia en los cambios en la tensión arterial media. Señalando que, por tanto, el flujo sanguíneo cerebral, y con ello el aporte de oxígeno al cerebro, se ha convertido en dependiente de la tensión arterial y que, por tanto, el paciente ha perdido la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Aunque este registro no lo tenemos con los monitores actuales, para el mismo momento, tiempo a tiempo, sí nos puede ayudar a ver que en el monitor global del paciente hay cambios en la tensión arterial media y que vemos también cambios al mismo tiempo en el monitor de oxigenación cerebral, en la oximetría cerebral, y que indicaría situaciones extremadamente graves para el niño, como pueden en condiciones de encefalopatía neonatal aguda, que ha habido una pérdida de la autorregulación. Por tanto, la oximetría cerebral es particularmente útil para detectar disminuciones del aporte de oxígeno al cerebro. Con ello, detectarlo y actuar nos puede ayudar a prevenir el daño hipóxico en este cerebro. Es una herramienta muy importante porque va a reflejar si los cambios en la hemodinámica del paciente se reflejan a nivel de la oximetría cerebral. Si revirtiendo estos cambios, rescatamos al paciente de esta situación rápidamente y en las determinadas circunstancias, sobre todo en la encefalopatía neonatal aguda por hipoxico-isquémica, como en los pacientes quirúrgicos de cirugía cardíaca, tanto durante la cirugía o después, se ha visto que la detección de estos eventos puede tener, y la gravedad de los cambios puede aportar información pronóstica. Cuando la monitorización de la saturación regional de oxígeno se combina con la monitorización de la presión arterial, nos puede dar ayudar a considerar cómo es la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. En esta diapositiva, que muestra tres esquemas diferentes, como pueden ver en los puntos de color, en naranjas para los niños de 25 semanas, en punto rojo ya para 28, morado, púrpura para 32 y para verde para 35. Y aquí vemos la relación entre la saturación de oxígeno y la edad postmenstrual en semanas. Y como pueden ver, no hay grandes diferencias en la saturación de acuerdo a la edad gestacional ni la edad postmenstrual. En esta de abajo, a su izquierda, vemos la relación entre la oxigenación cerebral y la edad en semanas, y vemos cómo durante los primeros días, lo que ya les hemos comentado, los valores suelen ser más altos para cualquier edad gestacional, pero luego cómo van a ir desplazándose un poco a adquirir valores alrededor entre 60 y 70, fundamentalmente alrededor de 65, a medida que pasan las semanas. Y aquí, en el gráfico a su derecha de abajo, pueden ver la saturación regional cerebral de oxígeno y la hemoglobina total, y viendo esa estrecha relación directa que existe entre las tasas de hemoglobina y los valores de saturación regional de oxígeno. Por tanto, cuanto más baja es la hemoglobina, más baja son los valores de saturación regional cerebral de oxígeno. Vuelvo a recordarles cuándo preocuparnos, fundamentalmente cuando los descensos son mayores de 20 o 25% respecto a los valores basales, cuando la saturación regional cerebral de oxígeno cae por debajo de 40, aun siendo periodos cortos, o cuando cae por debajo de 50 y se mantiene durante periodos prolongados.
Es muy importante examinar también el área bajo la curva, cuánto tiempo está por debajo de estos valores y en ocasiones valores muy superiores a los normales, como el límite del estrecho habitualmente suele ser entre 50 y 85, valores de 85 para arriba mantenidos en el tiempo y con una pérdida de la variabilidad, pues debemos estar preocupados y puede estar indicando alguna situación patológica. También recordarles que las intervenciones que hagamos para volver a mantener la oximetría dentro de los valores normales, la respuesta a estas intervenciones puede ser inmediata. Un aspecto que quiero señalarles es que cada vez tenemos más información creciente acerca del enorme papel que puede jugar esta monitorización. Sin embargo, es lícito recordar que estamos pendientes de definir aún de forma precisa cuáles son las poblaciones de recién nacidos que más probablemente se beneficiarán de esta monitorización, que es la oximetría cerebral. También que aún a pesar de la mucha información que disponemos, todavía no tenemos datos del todo conclusivos sobre si las intervenciones que hacemos guiadas por esta monitorización mejorarán la evolución neurológica. Es verdad que información cada vez más creciente tenemos sobre 4 grandes grupos. Sobre el prematuro extremo, en los cuales la oximetría ha mostrado que puede mejorar o ayudar a mejorar el aporte de oxígeno o la oxigenación que suministramos a los recién nacidos, los aportes de oxígeno que suministramos. También en el neonato sometido a cirugía cardíaca y durante y después de la intervención se ha visto que intervenciones que mejoran los valores, que restauran los valores de saturación regional cerebral de oxígeno, pues reducen al menos los daños cerebrales. También en los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica, tanto perinatal como tras el colapso postnatal, puede ayudarnos a definir la gravedad del daño y sobre todo si el daño es reversible y tiene un valor pronóstico. Y también en el neonato grave, en la unidad de cuidados intensivos, particularmente en situaciones críticas como puede ser la hipertensión pulmonar persistente o en el bebé que presenta una gran inestabilidad hemodinámica. A lo largo del curso, espero que todos estos comentarios generales acerca de la oximetría cerebral sean resaltados en diversas circunstancias o condiciones patológicas del recién nacido. Por ejemplo, la doctora María Arriaga les hablará de la oximetría cerebral en el neonato crítico sin patología neurológica primaria, el valor de la oximetría cerebral en la encefalopatía neonatal, les comentará el doctor Arnaez, el valor de la oximetría cerebral en el paciente quirúrgico cardíaco, tanto durante la intervención como el posoperatorio, lo realizarán el doctor Pascual Sanabria y la doctora Blanco. El valor de la oximetría cerebral en el prematuro, la doctora Zafra. Se hablará también de la monitorización simultánea de otros valores, como puede ser no solamente la oximetría, sino simultáneamente la saturación de oxígeno y el índice de perfusión, que lo comentará el doctor Sola. El impacto de las prácticas neonatales en la oxigenación cerebral, el doctor Cardetti. La monitorización simultánea de la saturación regional cerebral de oxígeno y el electroencefalograma integrado por amplitud, que les comentaré yo, y información o dar un comentario acerca de, más allá de la monitorización de la oxigenación cerebral, que es la comunicación y el cuidado de los padres, que les hablará la doctora Rodríguez. Yo creo que con todo esto daremos, y las 2 charlas iniciales, la del doctor Soler y la mía, espero que les hayan dado el panorama para que cuando entremos en todo esto les sea más fácil la comprensión del contenido. Como mensajes finales, la monitorización de la saturación regional cerebral de oxígeno es una monitorización continua y en tiempo real. Es una técnica portátil, no invasiva. Es realmente un monitor de tendencias. Monitoriza la saturación cerebral mixta, porque es venosa arterial, en un volumen cerebral pequeño. Pero ese volumen cerebral donde se está determinando refleja la oxigenación global del cerebro.
Hay una buena correlación entre la saturación regional cerebral de oxígeno y la saturación de oxígeno en el bulbo yugular venoso. Y esta tecnología estima el balance entre la oxigenación cerebral y la demanda, es decir, el consumo de oxígeno en el tejido cerebral. Es esta ecuación que les comentaba entre aporte y demanda. Y valores normales de la saturación regional cerebral de oxígeno en el neonato van de entre 55 y 80%. Algunos puntos para la práctica clínica signos de alarma. Una reducción mayor del 25% sobre el nivel basal establecido. Y por tanto también tenemos que prestar atención a cuánto tiempo o cuál es el área bajo la curva en el que están por debajo de valores de 50. La monitorización óptima para pacientes graves en unidades de cuidados intensivos, aparte del electroencefalograma integrado por amplitud, debería ser la osimetría cerebral, fácil de aplicar, usar y también relativamente fácil de interpretar, aunque como ya les he señalado, para interpretarla necesitamos tener en cuenta todas las variables fisiológicas. La osimetría cerebral puede servir como un subrogado para valorar la estabilidad fisiológica global y también para aproximarnos a ver si el bebé mantiene o no una adecuada autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Permite detectar cambios y realizar intervenciones de rescate a tiempo, y esto puede tener un impacto en el futuro del bebé. Y quiero finalmente señalar, porque siempre pasa con cualquier equipo de monitorización, que no solo se benefician de esta herramienta los neonatos con encefalopatía hipóxico-isquémica o cirugía cardíaca, sino cualquier neonato grave en el ámbito de los cuidados intensivos neonatales. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta no duden de realizárnosla.